Este vídeo es de un juego. Lea detenidamente las instrucciones. En caso de duda, consulte con su jugón de cabecera. Hola, buenos días. Soy Rodo y hoy os traigo Nemesis Lockdown, un juego que me ha prestado mi compañero Juanico CT, en el que somos miembros de una base en Marte y en el que tenemos que intentar sobrevivir a una serie de contingencias y catástrofes que nos van surgiendo. No se parece a otros juegos como el Robinson Crusoe, sino que es más bien un juego de roles ocultos, vamos a llamarlo así, en el que puede ser que uno de nuestros propios compañeros quiera incluso hasta asesinarnos. En el juego vamos a encarnar a uno de los distintos miembros de la tripulación, o en este caso de los habitantes de este complejo en Marte, cada uno con su rol, y vamos a tener que intentar sobrevivir a también una serie de aliens, vamos a llamarlo aliens, que en el juego se llaman acechadores nocturnos, que nos van a hacer la vida un poquito más difícil. El tablero de juego representa la base en la que nos encontramos de Marte. Esta base tiene tres secciones, la sección uno, la sección 2 y la sección 3. Cada una tiene una fichita de energía que representa si tiene o no tiene energía. También hay una serie de losetas hexagonales grandes que representan las distintas estancias del tablero, que empiezan casi todas ocultas hasta que no las vayamos explorando para que el juego pueda ir cambiando. También hay una serie de elementos como pueden ser un ascensor que va a ir variando entre las distintas plantas, las distintas secciones, un búnker donde nos podemos refugiar en caso de ataque, una sala de cuarentena, una sala de repositorio que es una especie de almacén, una sala para suministrar energía y una serie de salas que iremos viendo cómo funcionan. El juego consiste básicamente, el ganador, vamos a llamarlo así, es el que cumpla un objetivo, que hay varios modos de juego, este es el modo competitivo, hay otro modo colaborativo, un objetivo de juego que va variando, pues por ejemplo, de que puede ser que tengas que matar a algún personaje en especial, o que haya una contaminación, o que cojas como uno de los huevos de alien, hay una serie de objetivos. Además, hay que cumplir con las contingencias de la compañía, que son estas fichitas que son las que nos dicen la compañía cómo va a actuar contra nosotros, que también es una forma de deducir, una especie de juego de eliminación para ver quién tiene más información y puede saberla. Y además puede ser que nos eliminen porque tengamos una serie de cartas de contaminación que se van a mezclar con nuestro mazo de cartas de acción, y esto haga que, aunque no lo sepamos, puede estar contaminado. Que esto es otra mecánica que está bastante chula. El juego tiene una gran variedad de componentes, entre los que podemos encontrar fichas de ruido que se van colocando en los pasillos, fichas de fuego que se van colocando dentro de las distintas estancias, fichas de estado que los colocaremos dentro de los tableros de jugador, fichas de energía que se colocarán dentro de las secciones, fichas SEX que son las de sistemas de envío de carga que se colocarán en el track de tiempo, fichas de conocimiento que se colocarán dentro del laboratorio, fichas de cadáver que son cuando se muere algún personaje, fichas de cuerpo que son las que cuando se muere alguno de los acechadores nocturnos, fichas de heridas o marcadores de heridas, que son las que nos irán diciendo las heridas que tienen los distintos aliens, fichas de huevo, desechador nocturno, que se colocan en el laboratorio o se pueden recoger, fichas de puerta, que son pues eso, para cerrar pasillos, fichas de acechador nocturno que se colocan en su bolsita correspondiente y se irán robando a lo largo de la partida, fichas de autodestrucción con sus dos caras, fichas de procedimiento de emergencia, fichas de energía y orden de turno, y seguro que se me olvida alguna más, pero una gran cantidad de fichas. Con las cartas estamos igual de copados. Tenemos fichas de objetos mecánicos, militares, sanitarios, construidos, cartas de cómo atacan los acechadores nocturnos, cartas de eventos, cartas de acción de cada jugador. Por ejemplo, esta sería para el pirata informático.
cartas de contaminación, que también son parecidas a las de acción, cartas de heridas graves, que nos representan una serie de lesiones que podemos tener, cartas de objetivo, tanto público como privado, cartas de objetos iniciales de los jugadores, cartas de debilidades de los acechadores nocturnos y otras cartas de la expansión que no voy a explicar ahora mismo. A cada jugador se le da unas hojitas de ayuda, unas cartas de ayuda y una carta que indica el número de jugador porque esto es importante para algunos objetivos. También se nos da este soporte que es para guardar aquí las cartas de objeto para que las vayamos poniendo y que nadie sepa qué cartas son las que tenemos. Después se nos van a repartir dos cartas de objetivo. Una que es corporativo y otra que es personal. Aquí indica personal, corporativo. A lo largo de la partida y cuando ocurra un evento de que nos encontremos con un alien, con un acechador nocturno, tendremos que elegir una de estas cartas y nos la quedaremos. La otra tendremos que descartar en secreto, pero al principio de la partida tendremos como dos objetivos disponibles para poder elegir a la mitad de la partida con cuál nos quedamos. También se nos va a repartir una ficha de contingencia, que son estas fichitas de aquí, que son cómo va a actuar la compañía contra nosotros al final de la partida, mejor dicho. Entonces, hay fichas que son que no pasa nada, por ejemplo esta verde que es que se salva a todo el mundo, y otras que son que todos los que maten a todos los que, por ejemplo, no hayan enviado una señal, que es una de las acciones que se puede hacer durante el juego, o todos los que tengan un conocimiento inferior de 4 o menos, o todos los que se encuentran en la sala de cuarentena. Hay diversos tipos de contingencias que la compañía cómo nos va a tratar la compañía, que es otra de las formas de perder. Después de todo eso, se nos va a repartir cartas de elección de personaje y las cartas de elección de personaje son estas de aquí y podremos elegir pues al jugador que queramos. Una vez que hayamos elegido, nos cogeremos el tablero de personaje con su miniatura, con sus cartas de acción, que son mazos distintos, son mazos de 10 cartas distintos para cada uno de los personajes. Y algunos de los personajes tienen también cartas, por ejemplo, de objeto inicial. En este caso el conserje tiene una carta de objeto inicial, que es un elemento con el que empieza. Y algunos personajes también tienen unas cartas de objeto de misión, que es cuando se hace una determinada cosa, una determinada acción en este caso, pues obtiene este objeto. Empieza en modo horizontal y cuando se consigue, se realiza la acción, lo obtenemos. Dado que este es un juego de roles ocultos y de que uno de los principales alicientes del juego es intentar cumplir tus objetivos sin que se te detecte, hay una pequeña ayudita aquí en la página 10 donde le dice a cada jugador cómo se deben de cumplir sus objetivos. Yo recomiendo que cuando empecemos a jugar con jugadores novatos, que no sepan muy bien cómo deben de hacerlo, se guíen por este trocito, que no es mucho, que se lean su descripción de objetivo y que con ello la verdad es que se gana bastante tiempo. El juego tiene diversas formas de acabar. Aquí está el marcador de tiempo que indica la evolución de la partida con su ficha de tiempo. Si la ficha de tiempo llega al final del marcador, la que está marcada con una especie de S, los miembros de la corporación entrarán a saco dentro del complejo y matarán a todo el mundo que no esté dentro de la sala de cuarentena, que es una de las estancias que tenemos y que se va a poder activar a partir del turno 8 o de la fase cuando queden 8 turnos. Otra de las formas de acabar la partida es cuando el marcador de tiempo haya llegado a la ficha de procedimiento de emergencia. Mejor dicho, cuando salga de la ficha, cuando llegue aquí no, cuando salga. En este caso, digamos que no entrarán a saco a matar a todo el mundo. Otra forma de acabar la partida es que el marcador de tiempo llegue a la ficha de salga de la ficha de autodestrucción. En este caso, todo el mundo que no esté en el búnker, que es esta parte de aquí, todo el mundo que no haya llegado al búnker, se considerará que ha muerto incluso si estuviera en la sala de cuarentena.
Y por último, si solo queda un último personaje que sigue con vida en el complejo y se encierra en la sala de cuarentena o en el búnker, también se dará por terminada la partida. Una vez que se ha terminado la partida, habrá que comprobar el chequeo de victoria. El chequeo de victoria normalmente se siguen estos tres pasos, que es primero el chequeo de contingencia, que es determinar cómo actúa la corporación contra nosotros, que ahora veremos cómo se puede comprobar esto. Después hay que hacer un chequeo de contaminación, que es a lo largo de la partida se nos van a ir metiendo en el mazo una serie de cartas de contaminación que están codificadas, que se verá cómo se pueden escanear, y si tenemos cartas de contaminación podemos estar infectados. Y por último, se comprobará el objetivo que el jugador haya obtenido y se comprobará si se cumple. Es posible que haya varios ganadores. El desarrollo de la partida se va realizando en una serie de turnos, en el que cada turno se va a componer por dos fases, una fase de jugadores y una fase de eventos. En la fase está todo explicado en la carta de ayuda. En la fase de jugadores lo primero que se hace es robar hasta completar 5 cartas en la mano de acción, ¿de acuerdo? Cada jugador tiene su propio mazo, con lo cual es posible que algunos jugadores tengan unas acciones que otros jugadores no tengan. Después, cada jugador en orden de turno va a realizar 2 acciones y pasará al siguiente jugador. El siguiente jugador hará otras 2 acciones, así hasta que todo el mundo pase. La forma de pasar es simplemente poner la carta de orden de tu número de jugador por el lado. Cuando todo el mundo haya pasado, llegará a la fase de eventos. La fase de eventos es, digamos, cómo actúa el complejo de por sí, y lo veremos más adelante. Los acechadores nocturnos están representados en el juego mediante miniaturas y tokens. Los distintos tipos de acechadores son larva, que es este que lleva la rayita, restador, adulto, reproductor y reina, que son, digamos, de menor a mayor peligrosidad. Estas fichitas que hay aquí se van metiendo en la bolsa de los acechadores, que es esta bolsita de aquí de tela, y se van a ir sacando en determinadas circunstancias, y la miniatura que representan a esa ficha. Una vez terminado el turno del jugador, empieza la fase de evento. El primer paso de la fase de evento es comprobar si nuestra ficha de tiempo está a la misma altura que un marcador SEC. Estos marcadores SEC, cuando llega la marca de tiempo, se les da la vuelta y puede haber de distintos tipos. Puede haber lanzar A, B, C, no lanzar o lanzar todos. Esto simboliza envío de muestras o de mercancías de nuestra base afuera, es decir, es como una especie de envío de paquetes. Es una forma de escapar de la base y lo podemos conseguir utilizando la habilidad, o en este caso la acción, de esta loseta. En este caso la loseta sería sistema de envío de carga A, con lo cual si yo hiciera la acción aquí, podría y salir a esta fichita, digamos que mi personaje saldría de la base. Es una forma de escaparnos. El paso 5 de la fase de eventos es avanzar la marca de tiempo. Esta marca de tiempo, si pasa a través de una casilla que marca un apagón, que son estas que están marcadas aquí en rojo o en azul, se irá poco a poco acabando la energía de la base. También hay que comprobar si hemos llegado a la marca de autodestrucción o a la marca de procedimiento de emergencia. Después se retiran los marcadores de ruido en las secciones que contengan energía de los pasillos que estén colocados en sitios donde no haya un personaje. Es decir, si aquí hay un personaje, los marcadores de ruido que haya en sitios adyacentes no se quitan, pero sí que se quitan donde no haya ningún personaje. En el caso de que haya un acechador nocturno junto a un personaje, el acechador nocturno atacará. Si hay más de uno, atacarán por orden de tamaño, de mayor a menor. Los acechadores nocturnos sufren daño por fuego. En este caso, si el acechador nocturno permanece en un lugar con fuego, se le pondrá o bien un cubito o bien se marcará las heridas que tenga con el marcador de heridas.
Después se resolverá una carta de evento. Las cartas de evento tienen dos partes. Por una parte, el movimiento de los acechadores, donde indica el tipo de acechador que se mueve y en la flecha, la dirección de la flecha en la que se mueve. Por ejemplo, este de aquí movería en la dirección del 2. Si hubiera más de uno, también se movería. Y por último, hay que resolver un evento que se resuelve tal y como indica la carta. Hay algunas cartas que tienen en la parte de abajo un evento. Hay algunas cartas que en el evento indica el símbolo de fallo de energía, que en las secciones donde no haya energía se produce también la parte de abajo, que suele ser bastante desagradable para los personajes. Como último paso de la fase de eventos, se evoluciona la bolsa de los acechadores nocturnos. Se saca de la bolsita un token de la bolsa y según nos aparezca, así hasta luego. Si sacamos una ficha de larva, la quitaremos y meteremos una ficha de adulto. Si sacamos una ficha de reptador, la quitaremos de la bolsa y meteremos una de reproductor. Si obtenemos una ficha de adulto, la volvemos a meter en la bolsa y todos los jugadores harán un chequeo de ruido, excepto los que ya se encuentren con un acechador nocturno en combate. Si sacamos un reproductor, volveremos a meterlo en la bolsa y haremos un chequeo de ruido, similar al caso de arriba. Y si sacamos la bolsa de reina y no se ha descubierto la loseta del nido o no hay nadie en ella, colocaremos un huevo en el laboratorio, en la parte del nido. Si por el contrario ya hay alguien en esa loseta, colocaremos la reina dentro de esa loseta. Una vez concluidos todos los elementos de la fase de evento, pasaremos a la siguiente ronda. Cada vez que nos toque jugar a cada jugador va a realizar una serie de acciones. Las acciones pueden ser acciones básicas que están reflejadas en la hoja del jugador, pueden ser acciones de sus cartas de acción, que va a haber un mazo para cada jugador, o pueden del cual roba 5 cada turno. Puede ser que sean acciones de cartas de objetos, que sean objetos iniciales. Por ejemplo, para el conserje tenemos esta pistola de clavos, o objetos de misión, que son este soplete de plasma. O puede ser que sean acciones de los compartimentos. Cada una de las acciones lleva un numerito asociado que va de 0 a 2. Y ese va a ser el coste de cartas que tenemos que descartarnos para poder realizar esa acción. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la acción básica de mover, que tiene un coste de 1, yo quisiera hacer la acción básica de mover, que tiene un coste de 1, lo puedo hacer si estoy o no estoy en combate. En este caso, me tendría que descartar de una carta de mi mano para cumplir esa acción. Hay algunas acciones que se pueden hacer siempre que queramos, como por ejemplo mover, otras que solo se pueden hacer en combate, como poder disparar y atacar en cuerpo a cuerpo. Hay otras que nunca se pueden hacer en combate, como pueden ser todas estas, y hay otras que nos cuestan un poco más, pero que no se pueden hacer en combate, como son el movimiento cauteloso. Todos los jugadores tienen las mismas acciones básicas. Las acciones de las cartas de acción van variando y también tienen un coste 1, 0, 0, 0. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer esta acción, debería de funcionar. No puedo hacerla en combate, por eso aparece aquí la pistola tachada. Y elijo una de estas dos. Cuando quiero jugar esta carta, además debo descartarme de mi mano de una de las cartas de acción restantes que me queden. Da igual el coste que sea, simplemente se descarta y no se hace. Y eso sería una de las dos acciones que tengo para realizar en cada turno. Si quisiera hacer otra carta, por ejemplo esta, pues esta en este caso no tengo que descartar ninguna, simplemente la podría jugar. De forma parecida aparecen con las cartas que hay en las distintas estancias. En este caso es el sistema de refrigeración que inicia la autodestrucción. Esta es una loseta bastante especial. Algunas losetas de estancia
tienen el símbolo de computadora, que es este simbolito que hay aquí dibujado, que es como una computadora. Además de la acción que indica la propia loseta, hay unas cartas que son de computadora, que siempre va a haber una boca arriba y que me va a indicar algunas de las acciones que puedo ir haciendo, como por ejemplo mover el rover, echar un vistazo a una ficha de SEC, o van a ir variando. Cuando se utiliza una, se da la vuelta a la siguiente y hay una gran variedad. Estas son acciones que se pueden hacer desde cualquier sitio que tenga computadora y, ojo, muy importante, que también tenga energía. Si no tiene energía, porque en esa sección no hay energía, no se puede realizar esa acción de computadora. Una de las acciones básicas que podemos encontrar en nuestra hoja de personaje es la de mover. Básicamente, para mover tenemos que descartarnos de una carta de acción de nuestra mano y mover por un pasillo. Si la casilla a la que vamos es una casilla o un compartimento que no está explorada, es decir, que está boca abajo, tienen que tener encima una fichita de exploración. La revelamos, tanto una como otra, y marcamos lo primero. En el compartimento marcamos con esta flechita que aparece aquí el número que indica esta loseta, en este caso 3. Eso significa que este compartimento tiene 3, o se puede buscar en él, se puede registrar hasta 3 veces. Lo siguiente que aparece es una ficha de mal funcionamiento o de fallo que se coloca, y una vez colocadas estas dos cosas se puede retirar la ficha. Después, si el compartimento que hemos elegido está vacío, no hay ningún otro personaje ni acechador, tiraremos un dado de ruido, que es este dado de aquí, y colocaremos en la posición que nos indique, en este caso el 1, un marcador de ruido. Además de ese tipo de evento, podemos encontrar otros muchos eventos en esta ficha, en la exploración, que pueden ser que se coloca una puerta, que aparece fuego, que no hay que hacer tirada de ruido, silencio, no ocurre nada malo, marcador de rotura, que es el que acabo de explicar, marcador de mucosidad, que se coloca un marcador de mucosidad en la ficha de personajes, se colocaría un marcador de mucosidad para indicar que estamos pringados, o un peligro. En la tirada de ruido podemos encontrar resultados de 1 a 4 y también el resultado de silencio, que es decir, que no ocurre nada malo, y el marcador de ataque o de peligro, de ataque, que es simplemente que si hay un acechador nocturno adyacente al sitio donde hemos venido y no está ya en combate con otro personaje, se moverá hacia nuestra sala. Otro tipo de movimiento es el movimiento cauteloso, que se parece al movimiento normal en que en vez de gastar una sola carta, el coste es 1, el coste es 2. Es decir, tendríamos que descartarnos de 2 cartas de acción que no podríamos utilizar. El movimiento cauteloso es parecido al movimiento, excepto que no tiro el dado de ruido, sino que yo elijo el pasillo en donde coloco el marcador de ruido. Y por lo tanto me interesa colocarlo en un sitio donde no haya ya otro marcador de ruido. Tanto los marcadores por fuego como los marcadores por fallo pueden hacer que se acabe la partida. Si no hay más marcadores por fuego para poner, y hay que poner un marcador, se acaba la partida. Si hay que poner más marcadores por fallo y no quedan más marcadores, también se acaba la partida. Hay 10 marcadores de fallo y hay 12 marcadores de fuego. Además, el marcador de fuego, cuando se encuentra un marcador de fuego en una habitación, si acabamos nuestro turno en una habitación, también nos produce un daño, una herida leve. En el juego también algunas de las estancias tienen conexión con los pasillos de servicio. Estos pasillos de servicio son como los conductos de ventilación. Y por norma general los personajes no pueden meterse por estos pasillos de servicio, sino que tienen que ser a través de algunas cartas o estancias especiales. Por contra, los pasillos de servicio, para poner un marcador de ruido, se coloca en esta posición, y esto es que todos los pasillos de servicio tienen un marcador de ruido.
Otro de las acciones básicas que podemos realizar, aparte del movimiento y el movimiento cauteloso, pueden ser recoger un objeto voluminoso. Si nos encontramos en la misma estancia que un objeto voluminoso, que son un cadáver de un compañero, un cuerpo de un acechador nocturno o un huevo, podemos recogerlo. También se puede hacer un intercambio. Cuando haya dos personajes en la misma estancia, se pueden intercambiar objetos entre sí. También se puede preparar un objeto. Preparar un objeto consiste en, digamos, craftear en... Yo tengo, por ejemplo, estos dos objetos que he ido recogiendo a lo largo de la partida y quiero realizar este objeto. Pues si yo me descarto de un objeto que tenga el símbolo de fuego y un objeto que tenga el símbolo de sanitario, de curación, puedo realizar este objeto, ¿de acuerdo? Los encuentros se producen cuando uno de los personajes y uno de los acechadores nocturnos se encuentran en la misma habitación. La forma más común, aunque no la única, es o bien porque aparezca un dado en el dado de ruido, un peligro y haya un acechador en la habitación adyacente, o bien porque al moverme, por ejemplo, de aquí a aquí, en la tirada de ruido, aparezca un sitio donde ya tenga una marca de ruido. Para realizar el encuentro se utiliza la bolsa de los acechadores, donde sacaré uno de los tokens y aparecerá el encuentro correspondiente. Después de colocar la ficha de acechador nocturno en el compartimento y de haberla sacado, recordamos que tenemos varios tipos de fichas, comprobaremos por el lado anverso el número objetivo. Hay dos tipos de numeritos, uno en claro y otro en oscuro. El azulito indica la fuerza que tiene el acechador si estamos en un lugar iluminado. El otro, por contra, nos indicará la fuerza que hay si está en un lugar oscuro. Esa fuerza se va a comprobar contra el número de cartas que tengamos en la mano. Si el número de cartas que tenemos en la mano es superior al número que aparece aquí indicado, es un resultado favorable, no nos pasará nada. Si el resultado es igual o inferior, se producirá un ataque. ¿Cómo atacan los acechadores? Los acechadores pueden atacar por un ataque sorpresa, porque nos hayamos movido a una zona, hayamos sacado una loseta de la bolsa y esa loseta tenga un número superior al número de cartas que tenemos en la mano, por el paso de atacar acechadores nocturnos que se produce en la fase de eventos, o porque huyamos de una zona con un acechador. En los tres casos se resuelve de la misma manera. Se cogerá al personaje que tenga menos cartas, bueno, si solo hay uno, solo hay uno, y se robará una carta de ataque de acechador nocturno. En esa carta aparecen indicados los atacantes que actuarán en esta carta. Hay cartas de diversos tipos y cuanto más peligroso sea el atacante, más posibilidades tiene de que aparezca su símbolo en la carta. Después del ataque, si el ataque corresponde con un miembro de los que tenemos, se resolverá el efecto normal y el efecto si además estamos en una zona que no tenga energía. En este caso, si teníamos energía, si estuviera esto así, aplicaríamos tanto el efecto de arriba como el efecto de abajo. Muchas de las cartas tienen ese tipo de efecto. Cuando un personaje y un acechador se encuentran en la misma habitación, se considera que están en combate. Cuando estamos en combate podemos disparar o atacar en combate cuerpo a cuerpo. Para disparar utilizaremos los dados rojos, que tienen varios símbolos que indican o bien impactos, heridas directas que se hacen al acechador, o bien símbolos que si el acechador es de ese tamaño o más pequeño, le haremos una herida. Las heridas se marcan o bien con la ruleta de heridas o bien con los cubitos de uso. Si estamos si estamos realizando un disparo, además de estamos realizando un disparo, lo estamos realizando
con la sección con luz, con energía, si utilizaremos el dado de ventaja, que este dado es un poquitín mejor y además tiene algunos resultados que son que si descartamos más cartas le podemos hacer más impactos. Casi todas las cosas que disparan tienen munición y la munición se resuelve, por ejemplo, con esta cartita, se resuelve poniendo los correspondientes cubitos de uso. Cada vez que disparemos tenemos que gastar un cubito y realizaremos la tirada de dado, ya sea del dado normal de disparar o el dado de ventaja. Cuando se nos quede sin munición, por supuesto, pues no podremos disparar y tendremos que buscar la manera de recargar esa carta. Con la acción de cuerpo a cuerpo también se utiliza el mismo dado, pero es más problemático porque si fallamos o bien no le damos porque no es mayor al tamaño del blanco, conseguimos sufrir una herida grave. Cada vez que un acechador nocturno sufra daño, ya sea por los dados de combate, por los dados de ventaja, o por el fuego, o por cualquier otro evento, comprobaremos el tipo de acechador nocturno que es. Si es un acechador de tipo larva o huevo, solo tiene un impacto y se retirará la miniatura del tablero. Si es de tipo reptador o adulto, robaremos una carta del mazo de atacantes nocturnos y nos fijaremos en la esquina superior derecha donde indica el número de heridas que actualmente aguanta este acechador. Si el número es igual o menor que la cantidad de heridas que actualmente tiene, el acechador nocturno muere. Si es mayor, pues no pasa nada y sigue dándonos el follón. Para los reproductores, que son estos grandes, y la reina, que es el más grande de todos, en vez de coger una carta, cogeremos dos cartas y sumaremos los resultados. El procedimiento es el mismo. Si el resultado de daño es mayor que lo que indica la suma de las cartas, el acechante nocturno sigue en pie. Hay otras cartas que indican la flechita de repliegue, que es que cuando aparezca este símbolo, el acechante se retira, ¿vale? Se coge una carta de evento para indicarnos por qué lado huye y realizaremos el movimiento en esa dirección. Si se moviera a través de un pasillo de servicio, se retiraría de la partida y se quitarían las heridas que tuviera. Durante el juego, nuestro personaje puede sufrir distintos efectos. Lo más normal es obtener cartas de contaminación, que son iguales que las cartas de acción que tenemos y se meten en nuestro mazo. El problema es que estas cartas no nos sirven para pagar el coste para realizar cartas de acción ni de ningún tipo. Y al final de la partida, o en determinadas condiciones, podemos escanearla. Para escanearla hay aquí un aparatito que metemos la carta y aparece, no sé si se va a ver con la luz, aparece si estamos o no estamos infectados. Aquí aparece una serie de letras que no sé si se aprecian correctamente. Indicará, en este caso es esta línea de aquí, si estamos o no estamos infectados con una palabra que pone infectado. Hay que tener cuidado porque hay algunas cartas que al meterlas parece que pone infectado, pero pone una palabra muy parecida que no es infectado. ¿Qué más cosas le puede pasar a nuestro personaje? Puede ir sufriendo heridas leves o heridas graves. Estas heridas se van produciendo, por ejemplo, por fuego o por ataques de pequeños de acechadores. Cuando tengamos una herida leve y suframos otra herida leve, no pasa nada, pero cuando tengamos 3 heridas leves, vamos a sufrir una herida grave. Hay algunos efectos que nos proporcionan heridas graves de una. Para una herida grave, robaremos una carta del mazo, que puede ser pues una lesión de cualquier tipo y variadas. Hay pues una gran cantidad, con unos dibujos muy bonitos de la anatomía humana y de lo frágil que podemos llegar a ser. Cuando tengamos 3 heridas graves y suframos una herida adicional, ya sea grave o leve, nuestro personaje muere de forma instantánea e irremediable.
colocaremos una ficha de cadáver en el lugar donde nos encontremos y habremos terminado de jugar. Formas de intentar solucionar esto. Hay algunas habitaciones que nos permiten tratar estas heridas, ya sea vendarlas o curarlas, que en el caso de vendarlas es... vamos a poner que tengamos más de una rodilla. En el caso de vendarlas es darle la vuelta e ignorar sus efectos, porque cada herida grave tiene una penalización a alguna de las acciones. Le daremos la vuelta y seguirá contando como herida grave para el máximo de 3, pero no tendremos su efecto. Y otra cosa es curarlas, que es una vez que está vendada la herida, que es decir, dada la vuelta, la podremos eliminar y ya no contará como que estemos heridos. Más cosas que podemos tener, marcadores de mucosidad. Estos marcadores sirven para que si aparece un resultado de silencio en la tirada de ruido o en la ficha de exploración, automáticamente esto se convierte en peligro automáticamente. Es decir, es que estamos como marcados, los acechantes nos huelen y es más fácil que vengan a atacarnos. Otras más cosas que tengamos en nuestro tablero de jugador, podemos haber enviado una señal, que es una de las acciones que tenemos y de las cosas que hay en el tablero para las contingencias. Una de las contingencias es a todos los que no hayan enviado la señal, se los carga la corporación. Recuerdo que esto aparece una vez al final de la partida y tenemos que intentar cumplirla, aunque no sabemos exactamente cuál es. Y aquí en la parte de abajo contaremos con 2 huecos que nos servirán para obtener equipo que tenga aquí puesto el símbolo de que hay que llevarlo en la mano. Es decir, podemos llevar en la mano izquierda y en la mano derecha 2 tipos distintos de elementos o equipo. Otro de los tableros que tenemos activo es el del laboratorio. En este tablero podremos encontrar los huevos que se encuentran en el nido y además un nivel de conocimiento. Este nivel de conocimiento representa lo que vamos conociendo de esta raza alienígena que acabamos de conocer. Al principio de la partida se van a ir colocando una serie de cartas, la primera boca arriba y la siguiente boca abajo, y se va a ir dando la vuelta según se avance en el conocimiento. Esta debilidad es algo que nos beneficia a la hora de combatir o pelear contra los aliens, pero solo vamos a poder aprovecharnos de esa debilidad en el momento en el que nuestra ficha llegue a la altura del 3, del 5 o del 8 respectivamente. También para algunas de las directivas que sirven, no tenemos que tener un nivel de conocimiento concreto para evitar que la corporación no nos ejecute por final de partida. Hay algunas acciones que permiten que esta ficha de conocimiento pase de activa a inactiva, que también nos va a proporcionar un par más de puntitos de conocimiento. Hay algunos personajes que empiezan con conocimiento 3 porque son de Nemesis, de la primera versión, de la primera expansión, y otros que empiezan pues, con conocimiento 1, que es que no han visto un bicho en su vida. La energía es algo que es bastante útil refrescar porque nos va a ayudar para muchas cosas. Cada una de las secciones va a contener una de estas fichas y estas fichas pueden, según el compartimento, la estancia, pueden activarse o cambiarse de sitio. Es decir, si yo, por ejemplo, en esta sección tuviera esta disposición, vamos a poner un 3. Hay ciertas estancias que permiten, como si dijéramos, cambiar estas fichas, que es como si estuviera redirigiendo la energía de una a otra. ¿Para qué nos va a servir la energía? Pues la energía de los jugadores que tengan un combate o un encuentro con un acechador en una sección con energía van a utilizar el dado azul, que es más favorable. Después también pueden utilizar las acciones de computadora, es decir, en las estancias donde aparezca el símbolo de computadora, puede utilizar la computadora cuando tenga energía para realizar las acciones de computadora. Después se considera que están en oscuridad a la hora de resolver cualquier efecto, que siempre es más peligroso en la oscuridad si nos encontramos en la oscuridad. Y
cuando nos encontramos, sacamos una ficha de encuentro, también varía mucho del hecho de que estemos en una sección oscura o con luz de las fichas de acechador nocturno. Los apagones se van a ir produciendo según avanza la ficha de tiempo y según el lado en el que se encuentre. Cuando pase alguna de las marcas rojas, si la ficha está en rojo, se va a producir un decremento de energía y pasará la sección con el número mayor que tenga energía a estar sin energía. Por ejemplo, si esta ficha estuviera aquí, de aquí a aquí, pasaría, y esta ficha pasaría a estar sin energía en esa sección. Hay zonas que tienen símbolos azules, que es que decrementa la energía, da igual el lado en el que se encuentre, y otras que son rojas, que solo decrementa si está la ficha en rojo. La forma más habitual de encontrar objetos es utilizando la acción de registrar que encontraremos en nuestras cartas de acción. Esta acción lo que nos permite es decrementar en 1 el marcador de objetos, que recuerdo que la flecha esta es la que indica el nivel actual, decrementarlo en 1, robar 2 objetos del tipo que nos indique en la sala, en este caso de tipo verde, médico, los miramos y nos quedamos con el que creamos conveniente y el otro lo dejamos en la parte inferior del mazo, boca abajo. Estos objetos, una vez conseguidos, se colocarán en nuestra bandejita de transporte de cartas y lo tendremos nosotros visibles y el resto de jugadores pues no lo podrá mirar. Hay algunos objetos, casi todos son armas, que tienen arriba el símbolo de como una mano y una agarradera. Esto significa que tienen que ir en la mano, ya sea en la mano izquierda o en la mano derecha. Da un poquito igual. Otro tipo de objetos que pueden ser objetos pesados son los objetos voluminosos, que son, recuerdo, el huevo, el cuerpo y el cadáver, el cuerpo de un acechador nocturno y el cadáver. Estos también deben de ir en la mano y no se pueden ocultar en la bandeja de objetos. Todos los demás sí que se pueden poner en la bandeja de objetos. Estancias hay marcadas con el símbolo 1, que se ponen todas, es decir, siempre aparecen, y con el símbolo 2, que no se ponen todas. Cada una de estas estancias tiene marcadas por la parte, una vez que se descubren, una acción que se puede hacer en esa estancia. Cabe destacar que hay 3 estancias que digamos que son especiales, que aparecen, que son el repositorio, que es donde empiezan el juego muchos personajes, donde se pueden preparar equipos, es decir, craftear o realizar equipo. Otro es la sala de cuarentena, donde nos podemos encerrar llegado a unas ciertas condiciones para evitar infestación. Y otro es la sala de suministro de energía de reserva, que lo que nos hace es la ficha de marcador de tiempo, pasarla del lado de que se está agotando la energía al lado de que no se está agotando la energía, para evitar que se nos dé un apagón. Por último, hay una sala que no está en ningún lado dibujada, que es esta, que es la sala del control de emergencia, que sirve para 2 cosas muy importantes. Una de ellas es para iniciar el procedimiento de emergencia, es decir, poner esta ficha a una distancia de 3 de donde esté el marcador de tiempo y hacer que la partida se acabe, y hacer que la partida acabe antes. Y la otra es poder mirar las fichas de contingencia, es decir, las directivas que va a aportar la compañía cuando acabe la partida. Esto es muy importante porque estas son las directivas que no va a aplicarse, es decir, es como una especie de descarte de juego por eliminación. Durante la partida tendremos una serie de hojitas de ayuda y las hojas de ayuda nos marcan las contingencias que hay una roja, 2 azules, 2 verdes, 2 amarillas, una verde y una negra. Entonces, por eliminación tenemos que intentar adivinar cuál es la contingencia que aparecerá, que tiene activa la compañía, pues, descartando las que ya hemos visto.
porque si no es posible que no cumplamos con las contingencias de la compañía y nos eliminen. Nemesis Lockdown es un juego que puede ser cooperativo o competitivo, dependiendo del mazo de objetivos que decidamos repartir. Es un juego que en esta versión tiene varios personajes, 6, y cada uno pues con su rol. Es un juego que, aunque la explicación puede ser un poco tediosa al principio, muchas de las estancias se pueden explicar en el momento en el que salgan, con lo cual se va adelantando bastante el camino solo si explicas las que aparecen. Es un juego en el que los jugadores novatos pues se van a ver un poco perdidos hasta que no se lean su pequeña ayuda, que son 2 párrafos de juego, y vean exactamente qué es lo que tienen ellos que realizar en la partida. Hay formas de escaparse variadas. Se te puedes escapar por el búnker, te puedes intentar escapar por el búnker, pero para escaparte por el búnker necesitas salir al exterior y necesitas un traje de supervivencia o el rover, o te puedes intentar meter en la sala de cuarentena, o te puedes intentar escapar lanzándote en una de las cápsulas de envío SEC, que puede ser que ni salga. Hay varias formas de intentar sobrevivir a esta experiencia. El juego puede ser muy divertido porque, aunque no te puedes atacar directamente unos jugadores a otros, sí que hay muchas cartas y muchas acciones que pueden hacer que interrumpas, por ejemplo, con esta carta lo que está haciendo el otro jugador y no le dejes hacer una determinada acción, con lo cual puede ser muy divertido. El juego puede durar un poquito si la gente se atranca, pero yo creo que este juego lo hacen los jugadores. Es decir, si te juntas con un grupo que le gusta esto de darse puñaladas y atacarse, puede ser muy entretenido. Me gustaría darle las gracias a Juanico CT, que me ha dejado el juego para poder enseñarlo. Si os gusta y queréis más vídeos, pues ya sabéis, dejadlo en los comentarios e intentaremos sacarlo lo antes posible. Muchísimas gracias por todo y un saludo. Adiós.